Luego del impactante capítulo donde vimos al tío Emilio junto al equipo en su propia trampa en medio de una feroz balacera, el aventurero periodista Canal 13 no lo estaría pasando nada de bien, ya que tras poner en riesgo su vida, ahora se encontraría con ayuda psicológica. No me extrañaría, por supuesto, que después de haber pasado eso y haber vivido eso, cualquier persona normal se tiene que ver afectado. O sea, no es algo normal vivir lo que él vivió, estar en medio de esa balacera, estar también con esos niños. No es para menos. Yo creo que está muy bien que se haga asesorar de manera psicológica, de manera de seguridad, todo lo que se pueda. Son programas periodísticos que tienen ese riesgo consigo y yo creo que cualquier ayuda es bienvenida. Y me parece que es lo más sano que puede hacer. Estas experiencias dejan algún tipo de huella. Emilio tiene una familia, su equipo también la tiene, me parece lo más lógico, natural. Los aplaudo perfectamente, es lo que tienen que hacer. Entiendo perfectamente que Canal 13 haya decidido darles apoyo psicológico al equipo. La situación que vivieron ellos fue límite. El hecho de arriesgar su vida sin pensarlo, o sea, ellos sabían que iban a un sector complicado, pero nunca se iban a imaginar que iban a vivir una situación tan extrema como la que vivieron, que te estén disparando de frente, que te estén disparando por arriba. Si es así, apoyarlo nomás, pero lo que pasa es que el último capítulo que vivió, ese lo vi, no, estuvo bravo. Así que, nada, si es así, bueno, que se la den y todo, porque la verdad es que estuvo bravo. Me sorprende primero que esté en una terapia. Yo creo que los periodistas estamos bien curtidos en ese tipo de situaciones. A mí lo que me sorprende también es el límite al que llegan en el afán del reporteo también algunos periodistas. Y si estás dispuesto a llegar a esos límites, bueno, sabes también lo que debieras enfrentar. Yo creo que este es un momento para repensar un poco en el trabajo que estás haciendo. ¿Se está arriesgando mucho? No lo sé, pero yo creo que cada uno es responsable de lo que hace. Si sabes que estás dispuesto a llegar hasta esos límites, bueno, tienes que asumir las consecuencias. Delicado. Dramático episodio donde vimos a Emilio Sutherland junto al equipo periodístico del programa de Canal 13 verse envueltos en un brutal enfrentamiento entre la banda de los Chubis y algunos de los vecinos de la población Parinacota, quedando atrapados bajo una feroz balacera. Nosotros mostramos todo lo que aconteció en el interior de esa casa y estamos súper tranquilos. Pero no súper tranquilo yo. Complicada situación vivida por Emilio Sutherland y su equipo, que cada vez se repite más en las poblaciones de nuestro país. Hablamos con el psicólogo Sergio Chilling, quien nos explica con detalles cómo poder superar un traumático episodio como el vivido por el periodista de Canal 13. Mira, normalmente se hace una intervención en crisis, que también es lo que, por ejemplo, la gente que está en la farmacia y que recibe, por ejemplo, un asalto, lo necesita, o cualquier persona que recibe algún tipo de, por ejemplo, ataque por delincuentes, incendio, accidente grave. Normalmente tú tienes algún tipo de tratamiento que es una mezcla, un tratamiento psiquiátrico junto con un tratamiento psicológico. Ahora, lo que vivió él es un cuadro de estrés agudo. Este cuadro de estrés agudo, si permanece en el tiempo, se puede transformar en un estrés postraumático. Si pasan 6 meses o más y no lo elabora. ¿Qué es lo que significa esto? Cuando tú vives algo muy terrible, tú pierdes todas las certezas en tu vida. Porque esta sensación de muerte empieza a ser de que tu sistema nervioso empieza a tener como un interruptor de que después te pones hipervigilante. Entonces estas personas normalmente cuando manifiestan los síntomas es porque, por ejemplo, no pueden dormir, se acuerdan todo el tiempo de la situación, escuchan un ruido y se ponen nerviosos. Yo creo que es un episodio traumático para cualquier persona que lo viva, incluso para Emilio, que ha vivido bastante, más que cualquier persona o periodista medio, digamos, ha vivido bastantes situaciones límites, pero yo creo que, y él lo ha dicho, que esto ha sido de los momentos más complejos de su vida. Me parece que es lo que hay que hacer, digamos, cuando uno se enfrenta a ese tipo de situaciones, algo te tiene que ocurrir.
Si no, significa que no eres de este planeta. Y buscar ayuda para resolverlo es lo mejor que puede ocurrir. Que tengan que salir en fracción de segundos, se libran de morir en un incendio por la reacción rápida, es realmente impactante. Encuentro absolutamente entendible y obviamente cualquier persona agradecería un apoyo psicológico ante una situación de este tipo. Bueno, son los gajes del periodismo en algunas circunstancias, ¿cachai? Hay momentos en que te toca cosas más duras y si a él le tocó enfrentarlo, él también sabía, yo creo que en algún momento le iba a pasar algo similar. Yo tuve la posibilidad de hablar con él, entrevistarlo hace algunos meses y me decía, claro, que había recibido amenazas, que su familia también estaba al tanto de lo que significaba este tipo de pega. Sabe que es difícil, pues y ahora está bien que tome todos los resguardos para que uno no vuelva a ocurrir y dos, para si siente que, claro, para superar. Impactante evidencia de Emilio Sutherland y el equipo en su propia trampa, que sigue dando que hablar. Y es que a pesar de haber sobrevivido a una brutal balacera, el tío Emilio no logra superar lo ocurrido en la población parinacota. SQP. Hola, ¿cómo están? Comenzamos esta semana a 5 días de la Teletón, una semana muy importante para todo el país, pero también comenzamos con este tema que de verdad es muy preocupante. El tratamiento psicológico al que se había sometido el tío Emilio junto con su equipo, ¿no? Exactamente, Cristian. Yo tuve la oportunidad de conversar con alguien del equipo de En su propia trampa. Lo que me cuentan es que cuando ellos están involucrados, por ejemplo, en estos casos que son bastante escabrosos, Recursos Humanos de Canal 13 lo que hace es que tiene un convenio con la ASH, o sea, la Asociación Chilena de Seguridad. Y envía justamente a psicólogos para conversar con el equipo. Y tuvieron esa reunión justamente el día post grabación y el día después que también se emitiera este capítulo. ¿Por qué? Porque varios integrantes del equipo, por ejemplo, estaban, por haber vivido esta experiencia tan extrema, reaccionaron, por ejemplo, con síntomas de angustia, algunos con sudoración excesiva, tal como explicaba justamente ahí el psicólogo Sergio Chilin. Entonces, a raíz de eso, ellos le dan este tipo de conversación. Algunos no tenían miedo con ataques de persecución, pensaban que en algún minuto algo podía pasar en su casa, pero la situación entre ellos hoy día afortunadamente está bien y les dijeron, ¿sabes? Si pasa algo, por favor, ustedes nos llaman y nosotros estamos acá. ¿Sabes qué me pasa a mí? Que yo siento que en el ejercicio del periodismo es evidente que los periodistas sabemos que en muchas ocasiones puedes estar en medio, no sé, de que te lleguen piedrazos. El mismo Emilio Sutherland cuando estaba cubriendo cosas, pero cuando está pasando la noticia, a mí lo que me pasa aquí, que me llama la atención, es que he visto casos, por ejemplo, cuando una productora o alguien que pertenecía al equipo la pusieron con su auto para, en el fondo, simular, o sea, que vinieran los delincuentes de este portonazo. Es como un señuelo. Exacto, como un señuelo, pones en riesgo a esta persona de tu equipo. En el mismo capítulo del que hablaba Juan Pablo, a mí también me llama la atención cuando dicen, tuvimos que pedirle a un productor, en el fondo de ellos, que se sacara el chaleco antibala para ir a pedir ayuda a Carabineros, entendiendo que en ese momento era la única solución que había. Yo lo entiendo, pero también siento que es exponer demasiado a la gente de tu equipo. Sabiendo que el periodismo es una de las profesiones más peligrosas del mundo, hay que decirlo, de las más riesgosas, lejos. El límite, ¿dónde se puede establecer acá? Sí, claro, tiene que ver claramente con el tipo de trabajo que hagas tú como periodista, pero aquí yo insisto, yo la vez anterior cuando hablamos de este mismo caso lo dije, yo tengo bastantes reparos con el trabajo que se hace en programas como En su propia trampa, en otros programas también de otros canales, porque efectivamente yo no sé si el fin finalmente justifica tanto el riesgo que se está corriendo. En el caso de Emilio Sutherland, yo lo sé a ciencia cierta, él la verdad es que está siempre muy dispuesto a trabajar a ir al frente, yo creo que claro, en alguna medida también a correr los riesgos. Y está muy claro respecto a eso. Pero ¿qué pasa con el resto del equipo? Efectivamente, cuando estamos hablando de una productora, cuando estamos hablando de un camarógrafo que no necesariamente está acostumbrado, ni tiene por qué estarlo, obviamente, a enfrentar un tiroteo. Entonces yo creo que es ahí donde efectivamente hay que poner los límites, bien lo decía Scarlett Cárdenas. ¿Dónde están los límites? Yo creo que efectivamente cada equipo, cada canal tiene que fijar esos límites. Yo sé que en el Canal 13, de hecho, hubo ciertos reparos también con un reportaje de Contacto que se hizo, donde en alguna medida se acusó también de que se estaba instando al robo. Porque también es un reportaje muy similar en el que se dejaba un auto abierto para que finalmente los ladrones entraran y lo hurtaran. Pero
¿Cuál es el límite? Yo creo que efectivamente en este caso el límite está súper claro y no se puede poner en riesgo la vida de los trabajadores. ¿Qué hubiese pasado si porque ese productor que se tiene que sacarse el chaleco antibalas porque en el fondo tenía que mezclarse con la gente que estaba en el fondo ahí, entre medio de delincuentes, que estaban disparando? ¿Qué hubiese pasado si le hubiese pasado algo más grave? Esa es mi pregunta. O sea, aquí la Asociación Chilena de Seguridad claramente no habría servido de nada. Lo que faltaba ahí, obviamente, era un nivel de precaución anterior a eso y en este caso, quizás no poner en riesgo la vida de esas personas. Justamente conversamos con el psicólogo Sergio Chilín, que nos habla con respecto al post-trauma. ¿Cómo son los efectos? A ver, póngale, mira. Mira, normalmente se hace una intervención en crisis, que también es lo que, por ejemplo, la gente que está en la farmacia y que recibe, por ejemplo, un asalto, lo necesita, o cualquier persona que recibe algún tipo de, por ejemplo, ataque por delincuentes, incendio, accidente grave. Normalmente tú tienes algún tipo de tratamiento que es una mezcla, un tratamiento psiquiátrico junto con un tratamiento psicológico. Ahora, lo que vivió él es un cuadro de estrés agudo. Este cuadro de estrés agudo, si permanece en el tiempo, se puede transformar en un estrés postraumático. Si pasan 6 meses o más y no lo elabora. ¿Qué es lo que significa esto? Cuando tú vives algo muy terrible, tú pierdes todas las certezas en tu vida. Porque esta sensación de muerte empieza a ser de que tu sistema nervioso empieza a tener como un interruptor de que después te pones hipervigilante. Entonces estas personas normalmente cuando manifiestan los síntomas es porque, por ejemplo, no pueden dormir, se acuerdan todo el tiempo de la situación, escuchan un ruido y se ponen nerviosos. ¿Claudia alguna vez ha sufrido algún tipo de efecto postraumático? Ay, en varias ocasiones, sí. ¿En serio? Sí, lamentablemente me ha pasado. La última fue hace mucho. La última fue hace un año, precisamente. No me haga entrar en detalles porque no me conviene. Estoy en periodo de negociación, usted sabe. Pero la verdad que... ¿Qué? Pues si sabe que es verdad. No, pero es complicado y es lo que dice Cañuelas. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que se corren riesgos innecesarios, para mi gusto. Lamentablemente, como trabajadora, uno tiene que cumplir con lo que le piden. Pero siento que es innecesario ponerse de forma extrema en estas cosas, ¿no? Sí, muy cortito, porque otra cosa que me explicó el equipo y que sería bueno también transparentarlo, es que ellos jamás pensaron en ese minuto que iba a ocurrir una situación de ese nivel. Ellos pensaron que se iban a enfrentar a lo típico, balazos al aire, ¿verdad? Tirando zapatillas a los cables eléctricos, que eso se lo hemos visto también en otros reportajes hasta de este canal. Entonces, nunca pensaron que iba a llegar esta situación. Por eso ellos se enfrentaron de esta manera. Ahora, ellos andaban protegidos con chaleco antibalas y todo, pero es parte del ejercicio. Y de esta forma, con esta noticia tan positiva,